bien, comenzamos. Bienvenidos a todos, bienvenidos Betania Almansa, bienvenidos a todos los que nos veis a través de este medio. Queremos en esta mañana daros la bienvenida y nos hemos reunido de forma virtual, lógicamente, pero nos hemos reunido en la presencia de Jesucristo para adorarle, para bendecirle, para darle gracias. Estamos con bien, nos está cuidando, está guardando de nosotros, está cuidando de nosotros. Muchas gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Rogamos que tenga misericordia de este país, rogamos que tenga misericordia de nuestras ciudades. Pedimos por aquellos que han perdido a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos. Rogamos que Dios traiga el consuelo a sus corazones. Rogamos por la salud y la sanidad de todos aquellos que están enfermos, que están ingresados en los hospitales, aquellos que están pasando esta epidemia, esta pandemia en sus casas. También rogamos por ellos, aquellos que los síntomas son más leves y también lo están pasando en casa. Le damos gracias a Dios porque sabemos de algunos casos que ya lo están superando. Y rogamos por todos, rogamos por cada uno de nosotros, que Dios, por todos vosotros, que Dios os guarde, os cuide, os proteja y os libre de todo mal. Le damos gracias en este día porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Oramos. Padre, te damos gracias en este día, queremos bendecirte. Declaramos que tú eres Dios y Señor. Por encima de todo, tú eres Dios. Te damos muchas gracias. Nuestra confianza está en ti. Y queremos adorarte en esta mañana. Ponemos este tiempo, esta palabra, este tiempo de alabanza en tus manos para glorificarte. Porque tú eres Dios por siempre, eternamente y para siempre. Pon tu mano y ten misericordia de esta nación, Señor. Pon tu mano, ten misericordia de este país. Padre, sana nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Vamos a cantarle a Él. Tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Estás siempre con nosotros. Clama a Él, abre los cielos y visita esta tierra llena de necesidad de tu presencia. Clama hoy, abre los cielos con poder. Con tu misericordia, Señor, visita nuestras vidas. Siempre con nosotros, siempre estás con nosotros. Gobierna con poder, Señor, gobiernas con autoridad. Tú eres Rey por siempre, te adoramos. Tú eres Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey, por siempre tú eres el Rey. Sobre toda la creación, tú eres el Rey. Aleluya.
gracias a Dios. Oramos bendiciendo su nombre. Él es el Rey. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, espero que me oigáis bien. Espero que el sonido, parece que estamos intentando mejorarlo. Que me oigáis bien. Quiero compartir una palabra que me parece importante. Me parece que de alguna forma Dios nos ha sorprendido. Fijaros que hoy, queridos hermanos de la iglesia, y los que no sois de la iglesia pero que nos escucháis, nosotros teníamos un proyecto para estos 3 primeros meses del año, durante enero, febrero y marzo. Teníamos un proyecto que habíamos llamado el arca en mi casa. Y este proyecto terminaba hoy. Fijaros que hoy precisamente hubiera sido el día en que nos hubiéramos juntado, todos hubiéramos hecho el esfuerzo de estar juntos, todos, la gran mayoría de nosotros, y nos hubiéramos quedado a comer juntos, hubiéramos celebrado el final del proyecto, hubiéramos pasado el día juntos, y bueno, esta situación nos impide hacerlo tal y como queríamos, ¿no? Y yo pensaba, ¿y esto por qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo esto...? Porque esto yo estoy convencido de que nos puede haber sorprendido. A mí me ha sorprendido, pero yo estoy seguro de que a Dios no le ha sorprendido. Entonces yo decía, Señor, ¿esto qué? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo es que nos coincide con este proyecto, ¿no? Y entonces, orando, pensando, meditando en la palabra, en todas estas cosas, entendía como que Dios nos daba una palabra, nos hacía entender algo que será como esa pieza de puzzle. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un puzzle, verdad? Yo me acuerdo que de pequeño, de niño, sí que tenía un par de puzzles que me habían regalado por mis cumpleaños y algunos costaban mucho hacerlos, ¿no? Pero había algunos que ponías una pieza, esa pieza era difícil encajar, ¿no? Pero cuando encajabas esa pieza, eso te facilitaba el casi completarlo por entero, ¿no? Y entonces entiendo que la palabra de hoy es puede ser como esa pieza clave de un puzzle que nos va a permitir armar el rompecabezas, armar el puzzle completo. Esa palabra yo creo que nos debe de direccionar hacia algo que yo no había pensado, yo no había supuesto, yo había descartado esto, pero que nos va a servir para coger dirección y para lanzar nuestras vidas hacia adelante. Durante 3 meses, durante enero, febrero y marzo, hemos estado reorientando nuestras vidas principalmente hacia la intimidad con Dios. El proyecto El Arca en mi casa consistía durante el primer mes, el mes del Espíritu, el mes que habíamos dedicado al Espíritu, consistía en alimentar nuestro espíritu, fortalecer nuestro espíritu y debilitar nuestra carne. El segundo mes, que era el mes dedicado al alma, era el mes en el que lo que hicimos fue trabajar sobre todo con nuestros pensamientos, porque como sabéis bien el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Trabajar con nuestros pensamientos, con nuestro sistema de entendimiento, trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, no permitir que nuestros sentimientos sigan dominando, no permitir o no dejar que nuestros sentimientos sigan manejando nuestra vida. Y el tercer mes era el mes del cuerpo, y el mes del cuerpo, pues yo había propuesto hacer caminatas de oración. Esto sí que se nos echó a perder por completo, porque claro, al estar confinados no podemos salir a caminar. Pero sí que nos ha servido estar confinados para poder tener un tiempo de mayor calidad en nuestra intimidad y en nuestra oración con el Señor, en nuestra adoración con Dios. Entonces, todo esto estaba basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 24, que son los que quiero leer ahora, en este momento, que dicen: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo». ¿Veis aquí como claramente la Escritura nos enseña que nuestro ser es un ser tripartito y está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo? Pues la voluntad de Dios es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
la venida de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente cada día está más cerca. Pero dice, os santifique por completo. Estamos convencidos de que la voluntad de Dios es que Dios requiere de nosotros, y es que nosotros nos santifiquemos por completo, vivamos una santificación completa, y que busquemos y que consigamos y que seamos irreprensibles para la cada vez más pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El proyecto comenzó cuando estuvimos viendo la vida de David, estuvimos viendo cómo David, cuando fue hecho rey, se interesó por el arca. El arca del pacto, el arca de Dios, representa la presencia de Dios, era el objeto principal del tabernáculo, estaba dentro del lugar santísimo y era el que representaba la presencia de Dios. Durante 20 años, más de 20 años, Israel no había hecho caso del arca de Dios. Es más, el arca de Dios estaba en casa de un hombre llamado Aminadab, y nada se sabía del arca, hasta que David quiso traerla a su ciudad, a la ciudad de David, y él intentó traerla, él hizo un intento, ese intento fue un mal intento, y Uza murió. Uza, uno de los hijos de Aminadab, murió en ese intento de traslado. Entonces David se asustó y dejó el arca durante 3 meses en la casa de un tal Obed-Edom. Y esto fue lo que nos llamó la atención, porque dice la Escritura que el arca estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom, y Dios bendijo a Obed-Edom y a todos. Y esto nos llamó la atención, sinceramente, porque 20 años en casa de Aminadab, y la Biblia no dice absolutamente nada de que Aminadab fuera bendecido. Y 3 meses en casa de Obed-Edom, y los 3 meses en casa de Obed-Edom fue algo maravilloso. Sí, dice la Escritura que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Y esto a mí me enseñó personalmente, y yo enseñé y compartí con la iglesia, con todos vosotros, que es muy posible que... Porque nos confiamos cuando llevamos mucho tiempo en el Señor, ¿verdad? Y es muy posible que llevemos más de 20 años en el Señor, o decimos en el Señor, y seguimos siendo los mismos. No hemos cambiado, no hemos sido transformados, seguimos igual. Y esto explica el porqué. Entonces, esto nos enseñó que aunque llevemos más de 20 años de cristianos, esto no significa absolutamente nada. Y entonces entendimos que Dios nos retaba a este proyecto que hemos titulado El Arca en mi casa. Dios nos retaba para que fuéramos muy conscientes de mantener, de cuidar, de cultivar, de amar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero al traerlo a nuestra casa lo hacemos algo más íntimo. Entonces hemos estado trabajando este asunto de la intimidad con Dios. Y qué bonito, la verdad es que hoy tendríamos que compartir de qué ha servido, si lo hemos completado, si lo hemos hecho bien, porque pusimos algunas pautas, eran pautas que teníamos que hacer voluntariamente, pero algo que nos ayudaba a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Era algo que nos motivaba para poner al Señor como primer lugar, a respetar su presencia, a valorar su presencia, a cuidar su presencia. Vimos, sobre todo en el mes del alma, vimos algunas pautas que echan a perder la armonía con la presencia de Dios. Entonces, como Dios nos decía que quitáramos de nosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, las palabras, nuestra manera de hablar, cómo nuestra manera de hablar apaga el espíritu, entristece al espíritu de Dios. Aprendimos un montón de cosas y todo esto fue con el propósito lógicamente, a pesar de que llevamos muchos años en Cristo, con el propósito de recibir esa bendición y de crecer en nuestra entrega y en nuestro amor por el Señor. Vale, todo esto estuvo muy bien, hoy teníamos que terminarlo, hoy teníamos que compartirlo. Pero esta situación que estamos viviendo, excepcional, nos impide hacerlo. Entonces me metí en la palabra, empecé a orar, empecé a buscar al Señor y me di cuenta de que efectivamente luego David
David trajo, cuando se enteró de que Dios había bendecido a Obededom, David trajo el arca a Jerusalén, a la ciudad de David, le puso una tienda, le puso un tabernáculo, puso allí el arca, aunque el tabernáculo se había quedado en otro lugar, pero allí estaba la presencia de Dios, y David cuidaba la presencia de Dios. Pero leyendo la Escritura me di cuenta de que durante la vida de David ocurrió algo impresionante, y es que él también vivió una epidemia. Y entonces yo decía, bueno, Señor, esto parece coincidencia, ¿no? David atravesó una epidemia de peste. Hubo una peste en Israel, en días de David, que provocó la muerte de más de 70.000 hombres. Y me llamó la atención esto porque el final de la peste, o sea, esa peste, esa epidemia, cuando terminó, provocó algo que me dejó... Fue el impacto. Provocó algo que fue lo que me llamó la atención y es lo que yo quiero hacer hoy como el mensaje central de esta palabra que os quiero compartir. ¿Qué es lo que provocó esto? ¿Qué es lo que provocó esta epidemia? Bueno, lo vamos a ver ahora mismo y os quiero decir que me gustaría y oro. Yo desde el principio de esta pandemia de coronavirus he estado orando, pidiéndole al Señor que ponga su mano, que tenga misericordia, que nos dé fortaleza para resistir, que cuide de nosotros, que bendiga este país. He estado orando por la gente, por las personas, por gente que no conozco, los enfermos, por los médicos, las enfermeras, por todos los que están trabajando, los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, todos los trabajadores de servicios esenciales, por todo el mundo, porque al final necesitamos orar por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestro país. Estoy orando por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia, que les ayude a tomar las decisiones correctas, que no se sientan presionados por la necesidad de votos, sino que piensen en el bien y en el bienestar de este país. Estoy orando por todas estas cosas y orando por todo esto y meditando en este asunto. Me di cuenta cuando leí este texto de David atravesando esta epidemia de peste, me di cuenta que David consiguió algo. Y cuando yo estaba orando, también he orado por todo esto, pero también estaba orando para que Dios revierta esta pandemia en un avivamiento, que use todo esto para hablar al corazón de la gente, para que la gente pueda ver su necesidad, porque nos damos cuenta de lo frágiles que somos. O sea, un virus que no se ve, un microorganismo, puede causar tamaño desastre. Y nos creíamos ya haber vencido todas estas cosas. Y esto nos hace darnos cuenta de la fragilidad del ser humano. Y entonces yo le decía, Señor, revierte todo esto, usa todo esto para que la gente se pueda volver a ti. Para que tú pongas, ablandes el corazón del género humano. Y nos volvamos a ti de todo nuestro corazón y reviertas todo esto en un avivamiento, una epidemia de avivamiento. Y leyendo esta historia de David en la Escritura, que ahora os diré dónde está en Primero de Crónicas, en el libro Primero de Crónicas, capítulo 21. Ahora después leeremos algunos versículos de ahí. Esta epidemia consiguió algo que creo que tenemos que conseguir nosotros en medio de esta pandemia o al finalizar esta pandemia. ¿Qué es este asunto? Bueno, pues voy un poquito adelante. Voy a intentar explicarme, te pido tu atención. Hubo una muerte, hubo una grandísima mortandad, 70.000 hombres murieron en Israel. En medio de la epidemia, David oró a Dios y le pidió que detuviera la mortandad, que detuviera la plaga. Y Dios le dio una visión, vio a un ángel con una espada en la mano, y entonces oró a Dios para que detuviera la mortandad, y Dios le dijo que hiciera un sacrificio en el lugar donde estaba el ángel con la espada desenvainada. Entonces David fue obediente, fue a ofrecer ese sacrificio, y el lugar era la era de Ornán el Jebuseo. Ornán, cuando vio al rey, le dijo,
yo te doy la era, yo te doy los animales, yo te doy los trillos porque estaba trabajando en el campo para que hagas el sacrificio al Señor. Y David le dijo, no, de ninguna manera, yo te lo voy a comprar todo, te voy a pagar el justo precio por eso, porque no podemos darle a Dios nada que no nos cueste. Esta es una enseñanza importantísima, porque todo lo que le demos a Dios tiene que ser algo valioso. A Dios no le podemos dar las sobras, no debemos de darle las sobras, una limosna. A Dios le tenemos que traer algo de valor, lo mejor y lo más valioso siempre será para Dios. No debemos de traerle lo que no nos cuesta, no debemos de traerle lo que no es valioso. Entonces David compró el terreno, David edificó un altar a Dios y David ofreció los sacrificios que Dios le había pedido. Esto está en 1 de Crónicas, lo vamos a leer, capítulo 21. 1 de Crónicas, capítulo 21, los versículos del 25 al 28. Déjame que lo encuentre. Primero de Crónicas, capítulo 21, los versículos del 25 al 28. A ver si lo pillo. Ok, lo tengo. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Ahí terminó la mortandad. Bueno, me están diciendo que ni se oye ni se ve. Se ha quedado pillado un ordenador y se ha cortado todo. Entonces reiniciamos donde estábamos. Lo siento mucho, os pido disculpas, pero bueno, esto es lo que pasa. Tenemos los medios que tenemos y nos ha pasado lo que nos ha pasado. Esas son las cosas del directo, hermanos. Estoy súper nervioso, pero vamos adelante porque la palabra que hoy Dios nos quiere traer es importante, es una palabra importante. Estábamos en la era de Ornán el Jebuseo, estábamos en medio de una epidemia de peste en Israel, estábamos en el lugar donde David había levantado un altar y había ofrecido sacrificios a Dios porque Dios le había escuchado y Dios había detenido la epidemia de peste en medio de Israel. Decía que esto consiguió algo importantísimo y es lo que de verdad oro y deseo y pido para mi propia vida y quisiera que Dios trajera a vuestras vidas. ¿Qué es lo que consiguió esto? Pues fijaros que en el capítulo 22, en el versículo 1 de 1 de Crónicas, después de contar toda esta historia de lo que pasó en la peste que hubo en Israel, dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel.
lo que pasó y lo que consiguió esta situación, esta peste, esta epidemia de peste en Israel, es que Dios designara el lugar para donde se iba a edificar su casa, donde se iba a edificar el templo, donde iba a estar el lugar que representa y que garantiza y que da la seguridad de la presencia de Dios y del respaldo de Dios. Fijaros que ese lugar, según Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que os leo rápidamente porque sí que hemos perdido los versículos en pantalla, pero os lo leo yo. Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, porque David no edificó el templo, al final lo edificó su hijo Salomón. Y dice, lo edificó en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Y esto es interesante que lo tengamos muy en cuenta. La era de Ornán el Jebuseo se identifica también como el monte Moriah. Ahora, ¿qué pasó en el monte Moriah? Supongo que los que tenéis memoria y tenéis algo de conocimiento bíblico, os recordaréis que en el monte Moriah fue el lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Qué coincidencia, ¿verdad que sí? Qué interesante esto. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo al mismo lugar donde luego David entendería que Dios le decía que construyera el templo. Y Salomón, su hijo, fue a construir y construyó el templo de Jerusalén, el templo de Dios, en el monte Moriah, en el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Pero dijo algo interesante Jesucristo de Abraham. Jesucristo dijo de Abraham: Abraham vio mi día y se gozó. Y se gozó de ver mi día. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo vio Abraham a Jesús? Si Abraham murió muchos años antes de que Jesús naciera. Entonces, en el texto bíblico, cuando Abraham lleva a Isaac al monte Moriah para sacrificarlo, cuando Abraham ya está dispuesto a clavar el cuchillo y a matar, a sacrificar a su hijo Isaac, dice la Escritura, porque él pensaba que Dios lo podía resucitar y demás, pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Fijaros esa situación. En ese momento el ángel de Dios dio voces y llamó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham, no lo hagas, detente, ya he visto que temes a Dios, ya he visto que eres obediente, ya he visto que lo primero en tu vida es Dios. Y entonces dice la Escritura que Abraham se levantó la voz, o sea, levantó la vista y miró a sus espaldas. Y es cuando vio un carnero enganchado con los cuernos en un zarzal, en una zarza, y entonces el sacrificio de Abraham no fue su hijo, sino que el sacrificio de Abraham fue ese carnero. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia? Porque Abraham, cuando dice la Escritura que miró atrás, esa palabra en hebreo significa ver hacia atrás. También significa ver hacia adelante o mirar hacia el futuro. Y entonces, en ese momento Abraham tuvo una visión del Cordero de Dios que sería sacrificado para quitar el pecado del mundo. En ese momento Abraham vio mucho más. En ese momento Abraham vio que ese lugar era el lugar de la provisión para toda la humanidad, de la provisión para nuestros pecados, de la provisión para nuestra maldad. En ese momento Abraham se dio cuenta de que Dios tenía un plan y se dio cuenta, y claro que vio su día y se volvió con gozo, porque entendió todo esto le fue revelado por el Señor y además volvió con su hijo sano y salvo a su casa. Entonces, qué interesante que ese mismo lugar es el lugar donde Dios provee, donde Dios nos provee para tener comunión con Él ahora y por toda la eternidad. En ese mismo lugar es donde se levantó la casa de Dios, es el mismo lugar donde Salomón construyó el templo de Dios, es el lugar donde terminó la peste y la mortandad de Israel, donde se levantó el templo de Dios. Entonces, si esta situación que nosotros estamos atravesando, similar, lógicamente no es la misma, que la que atravesó David, sirve para que nosotros hagamos que la presencia de Dios se establezca definitivamente en nuestras vidas, entonces habremos salido ganando. Veremos
tendremos el resultado de levantar el templo. Es algo más, es mucho más. Lo que Dios nos pide es un paso más. Dios nos está pidiendo un paso más. ¿Ese paso más cuál es? Tenemos el arca en casa. Ahora hay que levantar un templo. Hay que levantar el templo donde meter el arca. Hay que hacer el lugar para el arca. Tenemos que construir el lugar para el arca. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué le dijo David a sus siervos y a Salomón para que construyeran el templo? Les doy algunas directrices importantes, interesantes, unas pautas que son algunas que os quería compartir con vosotros. Le dijo, poned pues ahora vuestros corazones. Es primero de Crónicas 22:19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, es decir, echarle las ganas, poner todo vuestras ganas, todo vuestro entusiasmo, todo vuestro deseo, poned todo en buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios. Es decir, hay que seguir trabajando, hay que poner todo el ánimo, todo el corazón, todo el entusiasmo. ¿En qué? En levantar el templo, levantar la casa de Dios y edificar el santuario de Jehová Dios, pero con un propósito. ¿Cuál? Para traer el arca del pacto de Jehová. Para traer el arca del pacto de Jehová. Entonces lo que Dios nos está pidiendo es un punto más. Es decir, hemos traído el arca a nuestra casa, pero ahora tenemos que construir, que levantar el templo para poner el arca de nuestra casa. ¿Qué representaba el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén representa la seguridad, la certeza para el pueblo de Dios de que tienen o van a tener o pueden tener una correcta relación con Dios. Representa el acceso a su presencia, representa la morada de Dios entre su pueblo. La vida del templo siempre ha sido un indicador del estado espiritual del pueblo de Israel. Fijaros que durante el reinado de un montón de reyes malos, lo que hicieron esos reyes al levantar la idolatría o permitir la idolatría en Israel fue abandonar el templo de Dios. Lo abandonaron el servicio del templo, abandonaron el mantenimiento del templo de Dios. Y los reyes buenos, muchos de ellos, lo que hicieron fue restaurar la casa de Dios. Siempre la restauración espiritual, el avivamiento, tenía que ver con la restauración del templo de Dios. Todos los reyes que hicieron lo malo abandonaron la casa de Dios, y todos los reyes que hicieron lo bueno tuvieron en cuenta la casa de Dios, edificaron la casa de Dios, restauraron la casa de Dios. Fijaros que una de las cosas que consiguió la conquista del reino de Judá fue la destrucción del templo. Sin embargo, cuando Dios envió a los judíos de nuevo a su tierra en el tiempo de Esdras y de Nehemías, lo que hicieron y se enfocaron primeramente es en la reconstrucción y la restauración del templo. Entonces, el templo va a representar la calidad de la vida del pueblo de Dios. La edificación de nuestro templo va a representar la calidad de nuestra relación y de nuestra vida con Dios. Ahora bien, los cristianos podemos decir, no, nosotros ya somos templo. ¿Vale? Definitivamente, todos aquellos que de verdad, de veras, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, todos aquellos que de veras nos hemos acercado al Señor, todos hemos sido constituidos como templo del Espíritu Santo. Pero quiero recordaros que cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén, no le gustó lo que vio. Lo que vio no le gustó. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, echó fuera las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los que cambiaban el dinero, de los cambistas, volcó sus mesas y les dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. Y les dijo, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Ahora, nosotros somos responsables de la edificación de nuestro templo y nosotros somos responsables de qué es lo que ponemos en nuestro templo. Y en este mensaje de esta mañana lo que yo quiero decirte es que somos un templo en edificación. Somos un templo en edificación. Y Dios nos pide un impulso a esa construcción. Fijaros que en 1 de Corintios, y ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento, 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 17, Pablo está diciendo, vosotros sois edificio de Dios, el final del versículo 9.
vosotros sois edificios de Dios. Y dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, Él puso un fundamento, tenemos un fundamento sobre el cual tenemos que edificar, ese fundamento es Jesucristo, pero dice cada uno, mire cómo sobreedifica, porque estamos en construcción, porque somos un templo en construcción. Tenemos que revisar nuestra edificación. Cada uno de nosotros edifica con los materiales que quiere, de la manera que quiere, pero debemos de ser sabios, debemos de revisar cómo es nuestra edificación. Porque sigue diciendo la palabra, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En los momentos de prueba, nuestra edificación va a ser probada. Va a ser probado cómo es nuestro templo, cómo hemos edificado el templo. Y Dios nos llama a revisar esa edificación. El mensaje de hoy es tiempo de edificar un templo, pero un templo como un templo santo, un templo como le agrada a Dios. David recibió los planos del templo y se los mandó a Salomón. Salomón edificó el templo según los planos que Dios le había dado a su padre David. Nosotros tenemos que edificar el templo con un fundamento. El fundamento es Jesucristo, pero de ahí para adelante nosotros elegimos qué materiales ponemos, nosotros elegimos cómo hacemos la edificación. Y nosotros somos responsables de esa edificación. Así que, ¿cómo es tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo estás edificando? Dice la Escritura, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué les pregunta Pablo a los corintios si no sabían que eran templo de Dios? Porque seguramente sí que lo sabían, pero estaban viviendo como si lo hubieran olvidado. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? Si yo sé que soy templo del Espíritu Santo, si yo sé que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en mí, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué haces lo que haces? Te voy a lanzar otra pregunta que me lanzo a mí mismo. ¿Por qué no buscas a Dios con todo tu corazón y te levantas como un templo santo de Dios? Más adelante Pablo en el capítulo 6 a los mismos corintios les dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Porque llevaban una vida que no concordaba con lo que en realidad eran. ¿Por qué vivimos ignorando que somos templo del Espíritu Santo? Queridos hermanos, el mensaje en esta mañana, condensándolo, es, tenemos que dar un paso más. Tenemos que levantar nuestra vida entera como un templo santo dedicado a Dios. Tenemos que edificarnos como el lugar donde poner el arca. Y Salomón hizo eso con excelencia. El templo de Salomón era excelente. Era perfecto en las medidas. Era ajustado al diseño divino. Dios nos llama a edificar nuestras vidas, a edificar el templo. Y lo digo, vamos a ver, David supo cuál era el lugar del templo cuando terminó la epidemia de peste. Que salgamos de esta pandemia sabiendo cuál es el lugar, cuál es el momento, cuál es el sitio donde edifiquemos nuestras vidas y cómo edifiquemos nuestras vidas como templo santo del Dios. Ahora, ¿esto qué significa? ¿O esto qué aporta? Porque puedes decir, bueno, ¿y esto de qué me sirve? ¿En qué me beneficia? Mira, ahora sí quiero darte una palabra que creo que proviene del corazón de Dios. Escucha
todo lo que Dios le dijo a Salomón referente a ese templo que había construido. Salomón construyó el templo, lo construyó conforme era la voluntad de Dios, conforme a los planos y al diseño divino. Y fíjate lo que Dios le dijo. Esta promesa, esta palabra está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Dice lo siguiente. 2 de Crónicas, espérate que estaba en 2 de Corintios. 2 de Crónicas, capítulo 7. Versículos del 12 al 16. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Estaba hablando del templo. Había terminado Salomón la obra de la casa de Dios, y entonces Dios se le apareció a Salomón y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y fijaros qué interesante esto, fijaros, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, todo lo que sigue, en una situación como la que estamos atravesando, si nosotros hemos construido y hemos levantado nuestras vidas como templo santo de Dios, ajustados a su diseño, todo lo que sigue es una promesa para ti y para mí. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fijaros que dice, ahora estarán abiertos mis oídos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mira, yo quiero darte esta palabra de Dios. Si tú edificas el templo, tu templo, tu templo como templo santo de Dios, ajustado a los diseños de Dios, si tú edificas el templo como debe de ser, Dios te dice hoy a ti lo mismo que le dijo a Salomón. Hoy Dios nos dice a ti y a mí lo mismo que le dijo a Salomón. Si tú levantas hoy tu vida como un templo santo para mí, mis ojos y mis oídos estarán atentos hacia ti y pondré en ti mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán sobre ti para siempre. Créelo, créelo y recíbelo. Esto no es exención del fuego, pero es la garantía de su presencia y de su compañía en medio del fuego. El fuego probará a nuestro templo, nuestra edificación. Pero si los materiales, si el templo, si todo está hecho conforme al diseño de Dios, el fuego no acabará con nuestro templo. Hemos hablado de los sacrificios que David hizo, hemos hablado del sacrificio que Abraham iba a hacer y que luego sustituyó con ese carnero que Dios le proveyó. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representan el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio que detiene la mortandad del pecado, la mortandad de la lejanía de Dios, detiene la mortandad de nuestra indiferencia, del orgullo, de la autosuficiencia, de todo lo que nos separa de Dios. Jesucristo es el sacrificio que detiene la mortandad, que igual que un virus, que no se ve, pero que se propaga e infecta nuestras vidas, el pecado, esa mortandad del pecado, nos conduce a la peor muerte, que es la vida sin Dios. Entonces, aceptemos el sacrificio de Cristo, paremos la mortandad en nuestras vidas, levantémonos y edificamos nuestra vida
nuestras vidas como casa y templo de Dios lleno de su gloria y su presencia. El pan y el vino representan y nos recuerdan ese sacrificio. Entonces, habíamos dicho que hoy íbamos a tomar el pan y el vino. Nosotros lo tenemos aquí preparado. Espero que lo tengáis todos preparados en vuestras casas. Sería un buen momento para aquellos que todavía no creen en Jesucristo, que todavía no le han recibido en su corazón, en su vida, como su Señor, como su Salvador, que pudiéramos hacer una oración con ellos para que pasen a formar parte del templo y de la casa de Dios. Entonces, ¿por qué no repites conmigo? Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por mis pecados. Sé que soy un pecador. Sé que mi pecado me produce la muerte, peor que el virus, me produce la muerte. Y esa muerte me aleja de ti y me hace vivir sin ti. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero pedirte que tú tomes mi vida, que me aceptes, que aceptes mi corazón. Yo acepto el regalo de la salvación, yo acepto tu sacrificio en mi lugar. Y te pido que entres a mi corazón. Te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esto, hoy has sido constituido como templo de Dios, como templo santo, como parte de su pueblo. Y ahora todos aquellos hermanos de la iglesia que habíamos preparado tomar el pan y el vino, pues vamos a coger el pan, vamos a orar por el pan, vamos a darle gracias a Dios. Este pan representa el cuerpo de Jesucristo, molido en la cruz por nuestros pecados. Padre, te damos gracias porque un día te entregaste a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por este pan. Te pedimos que lo bendigas y que sea para sanidad de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. ¿Podéis tomar por aquí? Paso a mi familia. Esperamos, lo cogemos y esperamos. Y ahora cogemos el vino. Y también oramos dando gracias a Dios por el vino. Padre, te damos gracias por este vino que representa la sangre de Jesús. Gracias, Jesucristo, porque derramaste hasta la última gota de tu sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad. Te damos gracias, porque esta sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues pasar a tomar el vino. Quita el vaso. Correcto. Toma, María. Y espero un momentito que repartáis el vino, que lo vayáis tomando todos. Espero que en casa lo cojan todos. Están todos detrás de la cámara. Le damos gracias a Dios porque Él se entregó por nosotros. Hermanos, pasaremos esta pandemia. Sé de hermanos, de creyentes que han sido afectados. Nosotros de momento no. Seamos afectados, no seamos afectados. Sé de creyentes que han muerto por causa del coronavirus. Para nosotros el vivir es Cristo. Vivir debe de ser Cristo. Y el morir es ganancia. Su muerte y su resurrección nos garantizan que un día estaremos con Él por la eternidad. Este es el mayor y más importante propósito. Pues tomamos del pan. Y participamos del vino también. Antes de despedirme quiero recordarte, Dios nos llama a dar un paso más, edificar nuestras vidas como templo santo de Dios. Eso es lo más importante. Quédate con esto, este es el mensaje. Y esta promesa de Dios, esta promesa en su palabra, si tú y yo edificamos hoy nuestras vidas como un templo santo para Dios, dice Dios, mis ojos y mis oídos estarán atentos hacia ti.
mis ojos y mis oídos estarán atentos hacia ti. Dice más Dios, pondré en ti mi nombre para siempre. Para siempre incluye este tiempo, nuestra vida aquí y la eternidad. Y mis ojos y mi corazón estarán sobre ti para siempre. Toma esta palabra. Que llene tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.